Hola amigos de 5 días, aquí como todos los miércoles en WhatsApp Finanzas, Bill Wall y yo le queremos llevar pues mensajes interesantes e investigativos, pero hoy en vez de hablar sobre el dinero y cómo repercute en el bolsillo nuestro, ayer les dijimos que íbamos a continuar con Siria, hacer un poco de historia y ver por qué es un sitio de tanto conflicto como tanta parte del Medio Oriente. Sabemos que mucho influyó la división que se hizo después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano pierde la guerra, es parte de los perdedores y tiene que ceder parte de sus territorios a los ganadores, y en este caso fue a Francia a quien tuvo que ceder esa parte de Siria que también contenía el Líbano. De manera que desde 1516 Siria fue parte del Imperio Otomano. Vamos a decir, en el 20 pasa a Siria, se divide, surge el país del Líbano diferente al de Siria, y ya pues ahí pasa todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial, y no es hasta el 46 cuando Siria adquiere su independencia, y ahí inicia todo un periodo de convulsiones sociales, políticas, golpes de Estado, y comienza todo estas ansias también de religiosas, políticas, toda esta convulsión interna y externa. Y hoy todavía tenemos todo este rastro después de la primavera árabe, después del 2011, cuando los ciudadanos de este país se atrevieron a manifestarse aprovechando una ola regional, y pensábamos que iba a ser beneficioso, Bill, desde el occidente, todas estas oleadas de, vamos a decir, de reclamos sociales, pero al final no ha habido más que muertes. Yo nunca creí que iba a ser. Tú lo dijiste siempre. Yo siempre dije que creía que iba a desestabilizar Tú esa lo dijiste zona. siempre, tanto en el programa Entre Puntos, Sí, que estuvimos muchas veces. Sí. Nadie estaba de acuerdo conmigo, pero de todas maneras yo nací en un país árabe, en África del Norte, y por consiguiente conozco muy bien la cultura y conozco muy bien la historia. Y sabía de antemano que no había una base social fuerte, no con estaban instituciones preparados para eso, que pudiera, ¿qué te digo yo?, salir de un sistema dictatorial y entrar en una democracia como muchos esperaban, ¿no? Si vemos el caso, alguien citó el caso de Turquía, pero Turquía, al final de cuentas, el que desarrolla la Turquía moderna, Atatürk, era realmente un dictador. Sí, o sea, no fue pasar a una democracia, fue una dictadura. Y ya estos países tenían dictadura. Libia tenía dictadura, Argelia en menos escala, Túnez en menos escala, que es donde surge la primavera árabe, pero no había, ni la hay aún, esa estructura. Lo otro es que hay una fuerza muy grande de la religión musulmana. Y la religión musulmana tiene muchísimo impacto en las leyes, impacto en la vida social a todos los estamentos, de manera que de por sí ahí surgió los grupos extremistas, por empezar, como surgió el ISIS en el caso de Siria, y también hay que pensar en otras cosas, que son tribus, todos esos países del desierto son tribales. Y de hecho esas tribus se mantienen, y fíjate que entre los mismos sunitas y los chiitas, acordémonos que Siria es mayoría sunita, y también de ahí viene el conflicto, que estos gobernantes, los Assad, son alauitas y le dan mucha preferencia a su religión, y ahí viene también parte del conflicto. No, la práctica de la religión alaudita es casi, alaudita me recuerda más a lo... Es más light, es menos fuerte. Es que es diferente, diferente. Tiene un aspecto, yo diría, casi masónico, de los masones, porque el rito es bastante secreto, al menos que tú pertenezcas, se permite el consumo de bebida alcohólica, en el rito se permite bebida alcohólica, se fomenta el uso de bebida alcohólica social, o sea, es un gobierno de corte, o sea, una religión de corte más abierto, ahora bien, y muy tolerante en cuanto a las religiones. Por eso en Siria existen núcleos de católicos ortodoxos, existen, por ejemplo, los chiitas, los suníes, los kurdos, en fin, hay una mezcla. Y otra cosa que también los kurdos singular, y los alawí, ¿un kurdo puede ser alawí? Pero, sí, puede serlo, pero por lo regular no es. Lo alawí en Siria es un 11% de la población nada más.
pero los kurdos tienen y los su kurdos que propia, están al norte. Al norte, quiere decir los pero que suyos. venían todos del Kurdistán, de este país que era antes, que comparte frontera con Bueno, es que los Turquía. kurdos eran parte de ese territorio. Recuerda que cuando se hace la división de esos territorios por Gran Bretaña y Francia, Sí, después de la Primera Guerra. no, era muy difícil en esas circunstancias buscar las tribus, porque había mezcla y había una serie de cosas. Tuvieron que hacer un corte, hasta aquí llegó y de aquí bajó y demás, ¿no? No hubiera sido posible. Pero hubiera sido muy difícil, porque imagínate tú las tribus, imagínate, coge tú una Arabia Saudita, por ejemplo, que es desierto, como tú cortas, ¿no? Hubieron que hacer... Incluso había muchas tribus nómadas todavía Claro, en esa entonces época. eso mismo, entonces se desplazan, en fin, es complicado. Los kurdos estaban al norte de Irak y al norte de Siria, estaban en Kurdistán, no tienen un país propio, los kurdos como tal, entonces, pero hay territorio, el norte de Irak, por ejemplo, es un territorio kurdo completamente, y ellos buscaban su independencia, que fue por lo cual a Hussein lo atacó con gas mostaza y tal. Y después, últimamente, la lucha contra ISIS también buscaban independencia, es decir, yo apoyo a Irak contra estos fanáticos y yo espero que después me den un grado de autonomía mayor. Marca una nueva dominicanos. La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Ellos esperaban otras gratificaciones que nunca se le dieron los turcos cuando peleaban a favor del... cuando los turcos participaron en la guerra, no esperaban una recompensa. No, que lo nunca que se le esperaban dio. más que nadie los árabes. Los árabes, claro. No los kurdos. Sí, los sí, árabes. no, los árabes, claro. Tú decías los Sí. kurdos, yo No, digo no, los no, árabes. no, los árabes, por ejemplo, tú tienes el caso romántico de los árabes, que fue el Lawrence de Arabia, que se identificó completamente con los árabes, la lucha de los ingleses, que fue realmente la captura de Palestina y toda esa zona por los británicos, que la promesa a los árabes era que lo iban a independizar. Si están atacando a los kurdos, a los turcos, entonces evidentemente a partir de ahí habría. Y eso fue lo que se hizo, una división. Pero que esos países no estaban, estemos claros, en condiciones de formar países. Se hicieron, lo dividieron como se pudo, había intereses desde luego, pero no tan específico como se dice hoy. Como hoy se dice, bueno, se hizo para beneficio, sí, se hizo de una manera de controlar aquella población de mucha movilidad y se dijo, vamos a la frontera aquí como podamos, porque había petróleo, y el petróleo era muy importante. Pero quitando eso, era muy complicado hacer Ahora un país. bien, por ejemplo, cuando se le dio Siria, que es el tema que nos atañe a Francia, ellos
la devolvieron, le dieron su independencia después de la Segunda Guerra Mundial por todas las protestas que había. ¿Cuál fue la causa realmente de que ellos... es que mira, lo que tenían los franceses y los... Primero, Francia no luchó en esa zona, fue en Gran Bretaña. Se le dio a Francia, como se le dio la Segunda Guerra Mundial a Francia, un espacio en Berlín. Pero realmente el aporte de Francia está bien que el desembarco de Normandía, pero realmente Francia no era de los rusos nunca aceptaron a Francia como igual. Gran Bretaña, Estados Unidos y ellos, pero Francia no. Y a Francia se le dio eso, pero realmente no había ahí. Eso era todo británico y los turcos. Claro, Francia sí ayudaron en el ataque a Galípoli, que era contra Turquía, en el Bósforo, en el año 15 y tal, pero realmente Francia tenía las manos llenas en su territorio contra los alemanes y realmente no pudieron distraer mucha fuerza para ahí. Se encargaron los ingleses, tenían australianos, neozelandeses, de África del Sur. Pero entonces, ¿por qué se le da a Siria? Porque se le da porque era aliado y porque era bueno hacer una repartición justa. Y esa parte se establece como Siria bajo Francia y después que lo tienen es que surge el Líbano. Pero eso era parte de Siria, eso era todo Siria. Entonces, el hecho que de lo que sucede ahí es que dentro de esa división, si vemos hoy los que están interviniendo la guerra de Siria, tú tienes los kurdos, tú tienes los iraníes, tú tienes quitando la cuestión de esto, tú tienes los rusos, tú tienes los americanos con su aliado, tú tienes Arabia Saudita, que es uno de los grandes, pero la guerra no es por ser aliado de Estados Unidos, es todo lo contrario. Es Arabia Saudita que ha gastado mucho dinero y está en contra precisamente del gobierno de Assad. Entonces, hay intereses creados en la misma zona, no tienen que ser los que vienen de fuera, los hay ahí. Y de hecho, aviones de Arabia Saudita han estado bombardeando ISIS en Siria, Irak, o sea, eso no es... Y Jordania. También hay que especificar que los grupos rebeldes en Siria son cientos, no son ni uno ni dos, y son terribles y han acabado también con la población. Han habido, porque hay una división muy grande. Ahora, si volvemos a la Siria moderno, surge el partido del Ba'ath, B-A-A-T-H en inglés o Z en español, el Ba'ath. El Ba'ath surge en Siria y en Irak, que es un gobierno, es un partido laico, que el papá de Bashar era en el año 70, asume la dictadura, que muere en el 2000. Jefe de gobierno, muere en el 2000, es de gobierno y él asume eso. El partido es un partido laico fundamentalmente, no está basado en la ley del Sharia, que tú puedes decir que las mujeres pueden salir. Igual que el de Irak también era laico. Sí, porque el mismo partido va. Sí, pero también era aluitas. No era simplemente suní. era del... era chiita y suní, pero más suní. Pero lo que pasa es que el mismo partido, un partido se llama Social Árabe, un partido socialista, ¿no? Y eso predominó ahí. Y de hecho se une a Egipto hablando de las potencias extranjeras. Egipto llega a controlar Siria cuando hizo la unión de Siria, Egipto y el Yemen. En el 71, y realmente los egipcios cambiaron muchísimas cosas y llegaron a controlar el gobierno sirio en Siria, hasta que llegó un punto que no... Con los hermanos musulmanes estaban ahí en Egipto. Sí, había la hermandad musulmana, la hermandad musulmana era parte de eso, pero Nasser, que era el que soñó con todo esto, del panárabe, el mundo panárabe, de unir todo el mundo árabe bajo esto. Entonces surge me acuerdo, era la Unión Árabe, el Estado de Unión Árabe, de esos tres países. Eso no dio resultado, pero el gobierno del Ba'ath sí era de corte socialista, es decir, se permitía las religiones, no había problema, tenían una base del francés, pero menos que el Líbano. Tenían también influencia inglesa, pero el Líbano era muy francés. Y entonces aquello sigue. Hay quien dice, bueno, lo que le interesa a las potencias es el petróleo. Bueno, realmente las reservas de petróleo de Siria son 2.500 millones de barriles. Más es el sitio estratégico. Sí, el sitio estratégico. 2.500 millones de barriles. No ellos lo que han producido en circunstancias normales
en los últimos 10 años un promedio de 345 a 350 mil barriles, nosotros importamos 150 mil barriles. Esta es una idea de claro, lo que está, eso no cuenta claro, en el mundo. Y a razón de un consumo y producción de unos 98 millones de barriles diarios, eso dura 25 días. Pero realmente esa no es la fuerza de Siria, es el punto estratégico, porque el petróleo de Irak y el petróleo de Irán pasan por territorio sirio, el que envían para Europa, obviamente, para embarcarlo en el puerto de Latakia en el Mediterráneo, que es el gran puerto de Siria, que es donde está la base naval rusa. Entonces, eso sí, pero ya en la guerra con ISIS, que ISIS ocupó una gran parte del territorio sirio, y de hecho ya los embarques de petróleo de Irak y todo eso ya tenían conflictos, se hicieron oleoductos hacia Turquía, porque Turquía lo puede hacer por el norte. O sea que también Irán ha apoyado a Assad precisamente por eso, porque el petróleo de Irán para Europa pasa por Siria. Entonces, por Siria pasa también por Irak. Pero vamos, pasa por Siria. Entonces lo apoya. Acordémonos que Rusia e Irán son aliados de Assad. Claro, son aliados de Assad los dos, pero Irán ha sido desde más tiempo que Rusia. Rusia aparece en el plano hace poco, pero Irán sí, porque además Irán, el tener a Siria ahí, también le pone presión a Israel. Sí, claro, Irán le tiene puesta Israel es un punto álgido. Y luego está el Hezbollah, un partido militarizado en el Líbano, que realmente está mantenido y apoyado por Irán. Un partido muy cruel. O sea, que ha sido y que está luchando en Siria a favor de Assad. Sí. Luego lo que tú dijiste, en Siria hay diferentes grupos que quieren salir del gobierno de Assad, porque el gobierno de Assad tenemos que irnos a su padre en el año 70, o sea, ya es un gobierno dictatorial de esta familia que tiene poder 48 años. 48 años la gente se cansa un poco, ¿no? Porque no cabe duda, ¿no? Sí. Muy guerreros. Y se aprovechan la gente de eso. El ISIS ha sido impactante en esa zona. Assad no pudo controlarlo, de hecho. A ISIS tuvieron que venir los rusos, primero los aliados y luego los rusos para poder... Sí, pero acuérdate que se dice que los aliados le daban armas a los rebeldes. No, Assad, no, pero escúchame, por favor, no te confundas. Estoy hablando de ISIS, yo no estoy hablando pero se dice que incluso a ISIS. No, ¿qué va a darle los aliados armas a ISIS? ¿Y tú crees que eran tan fácilmente diferenciables esas tribus? Pero claro que sí, le dieron armas a aquellos grupos que estaban en contra de Assad, no religiosos ni para matar ni fanáticos. Hay movimientos que están en contra de Assad, de salir de la dictadura. Los Estados Unidos veían a estos grupos como un potencial de una democracia. ¿Tú crees, Bill, que Rusia se agarra de ahí para desacreditar a los Estados Unidos y dice que armaba a ISIS? Porque Rusia lo ha dicho. No. Rusia, que yo sepa, yo no he leído que Rusia dijera formalmente y oficialmente que estaban armando a ISIS. No lo oí nunca. Lo que estaban armando era a unos grupos... A los rebeldes. Que los rebeldes, precisamente donde han tirado, bueno, se dice, ¿no? Las municiones estas de destrucción masiva no tienen nada que ver con ISIS. Es un grupo rebelde afuera. Claro, y Alepo no estaba ISIS, era otro grupo rebelde. Y los kurdos... que son cientos de grupos. Pero claro, pero eso sí, muchos de ellos lo armaron los americanos. Después lo dejaron de armar, no porque eran ISIS, sino porque temían que esas armas cayeran en manos de ISIS, pero no que armaban a ISIS. Eso nunca lo armaron a ISIS, porque ISIS desestabilizó toda esa zona. Los americanos, como todos los países, lo que quieren es mantenerlo estable, sea democracia o no, pero que haya estabilidad. Entonces, esa situación es muy confusa, porque cuando tú tienes Irán, tienes Rusia, tienes los americanos con su aliado, tienes los turcos han invadido Siria, están dentro de Siria, a un enclave que lo habían conquistado los kurdos. Invadieron y lucharon contra los kurdos que eran aliados de los Estados Unidos. O sea, es una confusión tremenda. El que sufre, desgraciadamente, es el pueblo sirio. Que está desgastado. Incluso si vemos las historias de estos refugiados, ellos dicen que andan corriendo.
refugiados en lugares, pues huyendo de las bombas, pero que ahí mueren cada día porque no tienen ni una frisa a veces para cubrirse del frío ni qué comer. No, es triste. Ahora, fíjate bien que se calcula en casi 5 millones de refugiados que hay fuera de Siria, que hay fuera de Siria. No solamente hablamos en Europa, hablamos de Jordania, que está hasta porque tienen frontera. Claro. Por ejemplo, Siria tiene, interesantemente, tiene la frontera mayor es con Turquía, que son 822 kilómetros.